Buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones previo a la sesión americana y al día miércoles, que son tipos de interés. ¿Me pueden confirmar si pueden escucharme, por favor? José, buenos días, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias por su confirmación. Bueno, vamos a analizar los principales instrumentos. Como les había mencionado, hoy teníamos un par de noticias, pero anticipábamos que iba a tener, antes que movimientos fuertes, rangos de volatilidad, ¿no? Habíamos dicho que o se puede estancar, o puede ser volátil, o puede girar a algún lado. Y teníamos una perspectiva menor a la esperada de los permisos de construcción. El dato fue mayor a lo esperado, pero no ocasionó mayor movimiento. ¿Qué implica básicamente eso? Que el instrumento, todos los instrumentos van a estar bastante quietos. Probablemente sí existan parámetros técnicos en forma de scalping, sí exista, pero mayormente van a estar bastante quietitos a que el mercado como tal eh, genere, genere un punto de partida hacia la alza, ¿no? Entonces, o hacia la baja. No va a haber, bueno, vamos a detectar el mercado a ver si hay entradas. Pero de forma general, todo el mundo está esperando los tipos de interés. Entonces, vamos a ver si hay entradas técnicas, a ver si se puede ejercer algo y en función de eso trabajar. Y en caso de que no, pues nos va a tocar esperar, porque como ustedes saben, ahora todo el mundo está entusiasmado por el tipo de interés y esas más esperadas del mercado. Bueno, entonces nos dirigimos directamente a la plataforma, vamos a revisar el oro, bien. Yo estaba analizándolo en el corto plazo porque teníamos un aumento desde el día de ayer y podemos observar que el mercado, bien, a ver, entonces, largo plazo, vámonos a las posiciones del oro, perfecto. Vamos a analizarlo desde el largo plazo y como ustedes muy bien saben, bueno, vamos a empezar de cero como para que todos estemos igualitos. Líneas de máximos y mínimos, las vamos a trazar las más importantes. Bien, después nos vamos al semanal y en el semanal vamos a trazar la tendencia. Bien, entonces, ahorita lo que cabe destacar es que estamos dentro de una tendencia, si ustedes se fijan, completamente bajista de momento y que estamos llegando a un punto de cambio de tendencia o de giro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar desde ya el gráfico semanal? Bueno, primero que estamos en máximos históricos, termina cayendo el precio en forma de tendencia. La tendencia ha sido bastante fiel, tenemos impulso, retroceso, y ahorita estamos justo en el pilar del retroceso, donde el mercado le ha dificultado romper los 19.40 y probablemente ejerza un nuevo impulso dependiendo de los tipos de interés. La noticia de mañana va a ser tan importante que puede determinar, ¿no? Si es que el oro sube o escala más y rompe la tendencia, ya estamos casi en el parámetro, o el oro se da la vuelta y cae con mucha fortaleza. O sea, mañana sí va a ser un día definitivo. Bueno, también va a depender mucho de los discursos que se suelen dar, pero técnicamente hablando estamos llegando ya a los máximos en las tendencias. Para poder observar mejor el máximo, nos vamos a la figura diaria. ¿Y qué se puede observar? Bueno, que la valoración del precio ha tenido una valoración en este nivel, por decirlo así, y ha generado un preámbulo bastante fuerte. Podría llegar máximo hasta este nivel de acá. Bien, es decir, en el caso de que exista una mera volatilidad hasta el día de mañana, podría hacerse hasta 60 o máximo 19.60 y después de 19.60 esto va a tener un desplome, puede tener un desplome. Insisto, va a depender mucho de las noticias. Entonces, tenemos algunas opciones. La primera opción es la opción de corto plazo, es decir, la que ya les voy a indicar que tal vez se estanque o caiga en el corto plazo, es decir, hasta 19.30 y ahí quede. O con análisis técnico el día de mañana, tope con mucha fuerza el 19.60 y luego termine desplomándose. También es una opción válida. O la otra opción es que nunca llegue a topar los 19.60, sino más bien llegue como máximo hasta los 19.45, bien, o máximo hasta los 19.45 y después de eso tienda a desplomarse. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, pues sí tenemos algunos puntos, algunas hipótesis y todo va a depender de la sesión del día de hoy. Bueno, lo que sabemos de momento es que hay mucha probabilidad de que esto siga subiendo a 19.45 y 19.60. Vamos a analizarlo en el corto plazo
¿sí? Para poder observar, en este caso, cómo el mercado está reaccionando en las temporalidades más bajas. Bien, ha tenido una fuerte valoración el oro desde el día viernes. El día de ayer también se valoró en la sesión asiática, en la sesión americana un poco y en la sesión asiática se valoró, digamos que la mayor parte, diría yo. Y actualmente, si nos fijamos, ya nos están dando algunos puntos bajistas del precio, ¿no? O sea, como les había dicho, va a haber mucho movimiento técnico en esta sesión. Los análisis fundamental en su mayoría va a ser el día de mañana. Entonces vamos a encontrar que la sesión del oro va a estar enrangada en estos niveles. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, primero, fuerte a una valoración elevada en el oro, que tranquilamente en el corto plazo, ojo, hablando de scalping, podría estar llegando hasta 19.40, ¿sí? Y después de eso, sí desplomarse hasta la línea de tendencia, que la ruptura es 19.33. Bien, algo a tomar en cuenta es que el estocástico está llegando a los niveles de la sobreventa y eso aplica que el precio podría existir una caída. Algo importante que podemos abordar en la figura de, digamos, en las inversiones de más largo plazo es que miren el volumen a medida que el precio está subiendo, el volumen se está decayendo. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay mucha probabilidad de que en el caso de que llegue a subir sea mera volatilidad, es decir, llega a topar ese nivel y luego se desplome. Hay mucha volatilidad en ese sentido. Bien, si me voy al gráfico de H1, ¿qué puedo observar? Bueno, inicialmente un poco de la lucha de los precios, ¿no? Es decir, los rechazos de los precios en el nivel de 19.36, que fue el de acá. Hubo una corrección a 19.33. Realmente no hubo una corrección significativa. Sí, de hecho, ahorita ya se está recuperando nuevamente a 19.34, 35. Y el mercado ahorita está bastante indeciso realmente en saber hacia dónde puede dirigirse. ¿Qué creo que puede llegar a pasar antes? Esto sí creo que antes de la sesión del día de mañana de los tipos de interés. Tenemos la posibilidad de que esto caiga hasta esta tendencia. Pero antes de que caiga hasta esta tendencia, yo creo que va a haber una valoración en el oro. Es decir, ahorita lo que estamos viendo básicamente es una corrección, pero debería haber una valoración antes de la corrección. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo netamente es una volatilidad porque está aperturando los futuros del mercado. Entonces, como está aperturando, hay mayor volatilidad. Pero la intención aquí sería más bien esperar que el instrumento llegue acá hasta 19.40 y después eso se termine desplomando. Se termina desplomando otra vez hasta la ruptura, que en este caso sería los 19.33. Entonces, en ninguna circunstancia vayan a meter ahorita una venta, porque en primer lugar ya pasó la volatilidad y en segundo el mercado está completamente enrangado. O sea, de hecho, si nos fijamos, ¿qué sucede? Pues el mercado está completamente quieto, ¿sí? Y eso implica lógicamente que, como estoy completamente quieto, ahorita lo que vivimos únicamente fue una volatilidad bajista, así como también hubo durante la sesión, el pre-market y en el solapamiento de Londres, un mercado alcista, por ejemplo aquí, 19.37, ¿ya? Entonces no ha significado nada, no es que ha cambiado de tendencia, no es que ya es el retroceso, para nada, tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo diría que de momento lo lógico sería esperar que salga de este enrangamiento, así que aquí se va a ver mejor. La idea sería que salga de este enrangamiento el precio y lo lógico, nuevamente, e insisto, es que el precio del oro deba llegar hasta este nivel de acá, ¿ok? Ese nivel de acá debería llegar el precio del oro, así, topa este nivel y ahí sí se desploma a 33. Entonces, probablemente tengamos una sesión de debilidad del dólar. Es muy probable que el dólar se debilite. Saben que los fondos de inversión generalmente lo que hacen es mover el mercado, ¿sí? Para que el dólar como tal cobre fuerza, pero a partir del día de mañana. Entonces, ahorita, básicamente lo que se hace es manipular. Y la manipulación, yo creería que va más de la mano de una alza del oro, más que de una caída. Ahora bien, no nos dejemos de engañar de este patrón que estamos observando, que es el patrón del volumen. Como pueden ver, completamente bajista, ¿ya? Y el volumen al alza, y es una clara señal de reversión de precio, ¿sí? Pero
estamos antes del tipo de interés, por lo cual no es nada descabellado pensar que esto va a subir hasta este nivel y el volumen seguirá cayendo. Ya, ya. Esa es, digamos, la interpretación de manipulación de mercado. Entonces, abstengámonos en este momento de ingresar en oro, ¿sí? Hasta que lleguemos a 19.40. Llegamos a 19.40 y eso es venta. Ahora bien, ustedes dirán, entonces dejemos un orden pendiente. Es complicado, primero porque no sabemos si es que va a llegar a 19.40. Como ustedes saben, podría tranquilamente enrangarse todo el día, ¿sí? O simplemente caer y subir como lo he estado haciendo, ¿no? Estar oscilando entre 37 y 33 tranquilamente. Entonces, una orden pendiente sería en vano y pondría en riesgo, en este caso, la operación del día de mañana en el caso de que el tipo de interés sobrepase la orden pendiente. Y en segunda instancia, puede que sí suba, pero no a 19.40, sino a 19.39. Entonces, siempre hay que, a mi parecer, tener señales más claras desde una perspectiva del precio de forma manual. ¿Ok? Entonces, mucha atención, por favor, porque tenemos la oportunidad, en este caso, de una venta, siempre cuando el precio rebase los niveles más elevados. Otra pregunta que seguramente se puede hacer en este momento es, entonces, ¿debería comprar? Y la respuesta es no, no se debería comprar, ¿ok? No se debería comprar esto porque puede ser enrangado, se puede enrangar, es decir, más bien vas a quedar en comisiones o tener la suerte de que suba, pero como acabo de decir, la palabra es tener la suerte y eso no se trata de suerte, sino en este caso de objetividad. Más allá de eso, si vamos a las figuras de corto plazo para ver si intentamos un scalping, nos vamos a dar cuenta que está bastante conflictuado, ahí vamos a ver en el corto tiempo, el mercado, es decir, pues tenemos movimientos eh, de mucha volatilidad, o sea, miren las mechas, muchas curvas, se puede observar claramente las curvas de los precios, entonces lógicamente eso hace que el mercado como tal pues llegue a estancarse, ¿ok? Mucho cuidado, por favor, porque puede existir problemas en ese sentido, en el que ustedes vayan a querer hacer un scalping. Lo lógico en el scalping, pero yo aún en este periodo lo veo un poco arriesgado, es que identifiquemos máximos y mínimos. Entonces, ¿qué tenemos? Máximo acá, 19.37, mínimo acá, 19.32. Entonces, comprarías en 19.32, que ya pasó, bueno, 32.5, y venderías en 19.37. Podría ser un punto de partida en el caso de que se llegue a enrangar. Sin embargo, es una posición muy arriesgada. O sea, generalmente cuando hay muchas mechas y el corto tiempo, como ustedes se pueden ver, es muy caótico, se tiende a no invertir. ¿Ok? Entonces, mi opción de momento, e insisto, es que el oro debe llegar a 40. Llega a 40 y le vendemos. Sería una mejor perspectiva antes que arriesgarnos en un pequeño scalping que tranquilamente si hubiéramos ya vendido ya estuviéramos en pérdida porque recordarán que nosotros le dimos al precio en esta sesión en 19.33 y ahorita ya está en 19 casi 36. Entonces no hubiera sido una buena entrada. Eso respecto al oro. Vamos a Bitcoin. Veo que se ha estado moviendo en estos últimos periodos de una manera interesante y veo que ya que está queriendo romper la base y concuerda con los tipos de interés. Bueno, eso ya lo habíamos observado la semana pasada, ¿no? ¿Qué tenemos? El precio en tendencia, ¿no? Tenemos una sola tendencia en el movimiento de precio y esta tendencia ha ejercido, aquí está, perfecto, movimientos aquí de caída de precio, ha dejado mucha liquidez, por decirlo así, y se ha disparado. Entonces, nuestra hipótesis era que deba salir de esta zona de enrangamiento, porque en el caso de que llegue a salir de esa zona de enrangamiento, vuelve la nueva tendencia del precio. Entonces, la nueva tendencia del precio, esperaríamos que el Bitcoin llegue a los 35.000, como habíamos mencionado. Actualmente está en los ya 27.000. Esa sería nuestra perspectiva. Sin embargo, hay que actualizar esa línea de tendencia de acá, casi de esta forma. Y esa también hay que hacerle paralela. ¿Qué podemos observar? Que el mercado sigue en zona de enrangamiento. En otras palabras, ahorita estamos justo en los máximos, bueno, llegando a los máximos durante los meses que han pasado. Y el precio como tal de Bitcoin debería enrangarse al menos hasta que salgan las noticias. Es decir, podría tranquilamente quedarse máximos ahí enrangado o podría caer al mínimo de acá, ¿sí?
Todo mucho que hoy rompa realmente el precio. Y en el caso de que rompa, sería un adelanto de los tipos de interés del día de mañana. Entonces, muy atentos, por favor. Yo en Bitcoin sí no invertiría para nada, porque está muy caótico, como ustedes pueden darse cuenta. No ha subido en los niveles que estamos esperando. Y más allá de que haya subido o no haya subido, hay tipos de interés. Y al menos Bitcoin, a veces, no todo el tiempo, ¿no? Eso también hay que destacar, suelen adelantarse a los movimientos de esas noticias fuertes. Entonces, en el caso de que se adelanten, pues se te serviría a ti más bien como una brújula de lo que puede llegar a ser el precio mañana, más no como una inversión, porque sería una especie de apuesta. Nos vamos a la figura de H4 como para ver figuras en el caso de reversiones. H1 se va a ver mejor. Pues hay figuras de reversiones. Como ustedes pueden ver, tenemos máximos en estos niveles, en donde existen las mechas de precio. Y también existen caídas, si se pueden dar cuenta. O sea, existen caídas de precio como tal. ¿Ok? Puede interpretarse como una figura de doble techo, ¿sí? Además de eso, también hay parámetros de divergencia, como ustedes pueden observar. Sin embargo, al ser Bitcoin, considero que se va a generar una figura de enrangamiento antes que de caída de precio. ¿Ok? Entonces, considerando el tema de las comisiones que suelen ser costosas en el tema de la cripto, yo omitiría esta inversión. Esa sí que la omitiría. Al menos en oro tenemos un parámetro de que si va a 19.40, pues se desploma. En Bitcoin existe ese parámetro. Debería estar justo un poquito más arriba, 19.27.500 y ahí desplomarse. Pero el problema es que está completamente volátil, los indicadores no están en los puntos que queremos, entonces no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido en este caso invertir en un instrumento que no te está ofreciendo las señales del caso. ¿Ok? Entonces, Bitcoin de momento fuera, ¿sí? En el corto plazo, pero como ya les venía anticipando desde la semana pasada, traten de holdear criptos. Sigan holdeando. O sea, ahorita estamos en las bases de las criptos. Sí, se han estancado, pero es normal que sigan este estancamiento. Ahora estamos justamente en la base y lo que tenemos que hacer es aguardar que el precio como tal pueda en este caso llegar a tener un movimiento favorable a la alza. Pero eso no sucederá, tal vez mañana, porque hay tipos de interés, pero con el tiempo no sabemos qué puede llegar a pasar, porque puede estancarse. Y lo mejor es más bien tener posiciones bajas, como en su momento ya les había mencionado, que tratan de comprar en 25.000. Miren, ya subió de golpe en 2 semanas casi $2.000, entonces no está mal. El holdeo realmente es la opción en las criptos. Bien, vámonos a las acciones. Las acciones han tenido también movimientos importantes. Han respetado los parámetros que hemos mencionado, cabe destacar. Bueno, vamos a ver en la figura de largo plazo. Bien, gráfico semanal, como ustedes muy bien saben, al transformarse en acciones, índices generalmente son tendenciales. Que ahí tenemos un gráfico tendencial. Luego me voy al gráfico diario. Y en el gráfico diario que tenemos un movimiento de tendencia, claramente de tendencia, donde el precio generó una ruptura. Esta fue la ruptura, esta X. Cayó el precio y luego se recuperó en forma de pullback. Y eso es lo que habíamos visto la semana pasada, que estamos viviendo un pullback y que esto tiene pinta más de caída que de subida. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a verificar esos movimientos en H4 para que se vea mejor. Bueno, ahí se ve claramente la suba. Y yo ya les había dejado una línea horizontal ya propuesta aquí. Vamos a actualizarla. Porque dijimos que de ese nivel no debería sobrepasar. Y en efecto, el mercado llegó a sobrepasar, digamos, que con un mechazo acá. Y de ahí, de forma general, el mercado se ha desplomado. Entonces, ¿qué es lo que acaba de confirmar el Nasdaq? Que toda esta figura que estamos viendo es un retroceso. Entonces, como esto es un retroceso, ¿qué significa? Que el mercado como tal lo que va a hacer es desplomarse. ¿Ok? El mercado como tal lo que está haciendo es desplomarse. O va a ejecutar más bien un desplome. Ahora bien, lo importante aquí del caso es que, bueno, seguramente los índices se desplomarán un poco más hoy, y también eso es una señal, digamos que positiva de que existe un punto pivote el día de mañana, porque si se dan cuenta, si se está apreciando el oro, ¿qué significa? Que se está manipulando el mercado para que el dólar pierda valor. Y si está cayendo las acciones, ¿qué significa? Que se está manipulando el mercado para que probablemente las acciones mañana suban, ¿ya? Entonces, si mañana van a subir las acciones y mañana va a crecer,
el dólar, lo que te está diciendo es que probablemente exista un pivote, pero técnicamente hablando, no se sabe con exactitud. De todas formas, ¿qué esperar en el Nasdaq? Ahorita ya se nos fue la entrada. Una entrada buena hubo en el pre-market aquí, una entrada buena. Ahorita estamos ya en el descuento de la entrada. Realmente aquí no deberían ingresar porque estamos justo en el límite de la base, que es el punto de acá, que tranquilamente puede romperla, ¿sí? Yo creería que la va a romper. Y de ahí debería dirigirse a esta zona de acá. Esta zona de acá y como máximo esta zona de acá. No sé si llega a la segunda zona, quizá la primera. Porque bueno, la primera implicaría una caída más del 1%, que es bastante, pero la segunda zona que implicaría una caída del 2,5% y medio, que eso sí es muchísimo realmente. Entonces dudo mucho que sin noticias vaya a caer un 2,5 más. Tal vez por análisis técnico durante el día caiga 1%, pero por especulación de los tipos de interés, nada más. Entonces, en el Nasdaq hay que aguardarlo. Y no solo en el Nasdaq, las acciones en general van a estar a la baja el día de hoy. Bueno, sí va a haber acciones que van a ir en contra de la tendencia porque generalmente se mueven por correlaciones, pero de forma general todas las acciones van a estar a la baja por la especulación de los tipos de interés. ¿Ok? Entonces, la mejor opción en el caso de que quieran invertir sería esperar el desplome, ya muy parecido en el oro. Deberíamos esperar el desplome, digamos que en este nivel, y ahí ejercer un punto en compra. ¿Cuándo creo que se va a generar el desplome? Yo creo que el desplome podría generarse tranquilamente el día de mañana, no, el día de hoy, y en la sesión asiática puede haber el retroceso, pero muy lento, muy lentito. Entonces, ahorita tenemos dos opciones. Bueno, la primera que no es la viable, que sería vender hasta la línea marcada, y la segunda es comprar en la línea marcada. La mejor opción, a mi parecer, debe ser la compra. Debe ser, a mi parecer, la compra, la mejor opción. Porque en función de eso, sería, o sea, es mucho mejor invertir en función de eso. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Bien, eso respecto al Nasdaq. Entonces, no olviden, ahorita hay una correlación directa entre el Nasdaq y el oro. Como les dije, en el oro se estima que suba a 40 y se desplome. El Nasdaq se espera hasta la línea marcada, que básicamente es el precio de 14,899 y suba. Entonces todo va a depender de cómo vaya a mover el precio, ¿ya? Pero hay una correlación directa. Si tú ves que por el oro como tal, de alguna forma en 39 o en 38 ya comienza a haber un estancamiento y un rechazo y quiere desplomarse, lo más probable es que el Nasdaq también, aunque no tope la base, suba, ¿ya? Porque tienen una correlación inversa muy parecida a uno, es decir, se mueven proporcionalmente iguales. Entonces, esa parte de ahí, importantísimo, por favor, observar. ¿Ok? Bien. Después de eso, nos vamos a el euro. Había dado mucho de qué hablar la semana pasada. Hoy está en plena corrección. Vamos a eliminar las flechitas. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos? Ya, ahora, si ustedes observan, aquí estamos. ¿Qué nos podemos dar cuenta en el gráfico diario? Bueno, primero que el instrumento está cayendo, bien. Ha caído básicamente como habíamos mencionado. Dijimos que iba a caer en el largo plazo, lo hizo. Después dijimos que se iba a frenar en el institucional, lo hizo. Acaba de frenarse en el institucional. Y ahorita estamos justo en el punto institucional, es decir, en el piso. Este punto de aquí sí va a ser clave. Lo sobrepasó con un rango de mecha. Sí, es normal en el precio. Por ejemplo, aquí hubo una mecha también y va en conjunto con la mecha de acá. Ahora bien, ¿qué puede llegar a pasar? Que el precio en este momento intente hacer una especie de retroceso, ¿ya? ¿Por qué digo intente? Porque como mañana hay tipos de interés, puede caer al siguiente institucional o subir, ¿no? Realmente no se sabe. Bien, lo que yo creo es que el euro va a subir hasta este nivel, ¿ya? Como les había dicho el día viernes, se perdieron las correlaciones por el tipo de interés. Han vuelto hoy, ayer, día lunes, volvieron con debilidad y hoy ya están muy marcadas otra vez. Pero hay que tener en cuenta que como mañana hay noticias también fuertes, al igual que en Europa en su momento, mañana probablemente también se rompan las correlaciones. ¿Ok? Entonces, a lo que voy con esto es que
del mercado debería subir máximo hasta la línea de tendencia que converge con esa línea horizontal que también he trazado para su observación. Ya, es muy probable, ¿ya? Y entonces eso también da mucho de qué hablar de lo que está pasando con el oro. Entonces, en el oro que habíamos dicho, que va a subir hasta 40 y de ahí se desploma. En el euro, ¿qué vamos a decir? Pues similar, que va a existir una suba hasta 1,07638 y puede otra vez llegar a la base. Bien, ¿qué nos hace pensar eso? Bueno, en primera instancia, lo que estamos observando ahorita es un retroceso normal de mercado. Ustedes saben que los retrocesos se mueven de dos formas, ¿no? Pullbacks, que son retrocesos fuertes que engañan al mercado, y retrocesos ABC, que son trabados. Eso es un retroceso ABC. Está bien trabado. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es trazar una tendencia en este nivel, de esta forma, ¿vale? Y ¿qué tenemos, no? Pues impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Deberíamos contar los 6 niveles típicos de los retrocesos. Tenemos 1, 2, 3, 4, nos faltaría el quinto y el sexto. Y el sexto va a converger con la línea de tendencia. Creo que va a suceder eso durante el día. O sea, durante el día se va a estancar y va a decir más, menos, más, menos, más, menos y va a llegar hasta este punto. Entonces, posición en venta debe ser este nivel, ¿ya? Lo lógico, si ustedes quieren, aquí sí creo que valdría ser un scalping. Bueno, aún le falta un poquito. Si cayera un poco más a la tendencia o al piso, ahí si les dijera compremos. Pero aún nos falta, como pueden ver, aún le falta para la entrada. No le falta mucho. Entonces, aquí yo sí diría que estemos atentos, porque si estamos atentos en este nivel, puede ser un punto de compra. Dudo mucho que rompa la tendencia, es muy improbable. Miren que si ni siquiera rompió el institucional en el largo plazo con los tipos de interés de Europa, siendo el euro, ¿por qué debería romper si no hay noticias? No tiene sentido. Debería, en este caso, generar un rebote en ese nivel, pero debemos esperar que el precio llegue a esta base. Este instrumento sí le veo mucho más fácil de tradear que el oro. El oro es, como pueden ver, bien estancado, pero el euro sí está marcando una tendencia en el corto plazo. Entonces, esperémosle que el euro se desplome hasta 19,06805 o un poquito más abajo y comprémosle. Bueno, seguramente me van a preguntar otra vez, órdenes pendientes y todo, pues básicamente es la misma explicación, ¿no? Que puede hacerlo antes o puede hacerlo después, entonces nos valdría la pena ingresar, ¿sí? O tal vez nunca lo haga, entonces lo ideal siempre es hacer una orden manual, dependiendo de cómo vaya la estructura de precio. Si nos vamos a parámetros de M15, M30 como para observar mejor el precio, se ve claramente la intención bajista del euro, en este caso, en este nivel, se ve con claridad la intención bajista y que podría llegar a desplomarse otra vez hasta la base, es decir, aquí. ¿Qué tenemos? Aquí nosotros podemos darnos cuenta que el mercado aquí hubo un cruce y ahora, lógicamente, para que exista una nueva caída, el estocástico en el corto plazo debe estar acá. Está en la mitad, lo que implica dos cosas. Primero, que estamos en la mitad del recorrido de la baja. Y lo segundo, que el precio como tal, ¿sí? Lo segundo, sí, básicamente, que el precio como tal eh, puede girar a cualquier lado. Ya, entonces no olviden, cuando está de 0 a 80, cuidado, porque o está estancado, ya, o puede girar a cualquier lado. Entonces, en este momento yo lo que opino es que más bien esperemos que vaya a la base. Va a la base y compremos. Ya, está muy cerquita, déjenme ver a cuántos pips. Ya, 125 no es mucho. Ya, no es mucho por esperar, pero si ustedes ingresan mal, eso sí que es mucho. 125 pips no es tampoco, tampoco. Bien, eso respecto al euro. Bien, entonces, estos instrumentos vamos a observar. En la noche ya vamos a ver los instrumentos asiáticos porque realmente está bastante lento el mercado. Si hay algunas posiciones de entrada, vuelvo, insisto, el oro debería estar en 40, ahorita está en 33, pero es lo que les decía anteriormente, o sea, está en el rango de oscilación, más menos lo que habíamos dicho antes. Entonces, no tiene sentido ingresar en este tipo de estructuras porque son muy riesgosas. Bien. Deberíamos ingresar en una estructura, digamos, un poco más fiable, que sea 40 para que caiga, ¿ok? O en el euro, ingresar a una compra, pero cuando está en la base.
o en su efecto el Nasdaq, que ya rompió en este caso su canal y que debería llegar a la base, en este caso a este punto, para subir. Serían mejores inversiones que ingresar simplemente en estructuras, digamos que un poco más débiles de precio. ¿Ok? Entonces, a la espera de esta estructura, estemos atentos a las señales que pueden llegar a suceder durante el día. Van a ser muy lentas, eso sí les anticipo. Van a ser muy lentas las señales, como pueden ver, está el mercado completamente lento, pero creería que técnicamente llega al punto que queremos. ¿Ok? Preguntas, por favor, preguntas finales. En la noche nos vamos todo mercado asiático, en cambio. José, el GBP-USD está llegando en zona de lo que le vimos hace tiempos de la hombro, cabeza, hombro en diario. Ya está llegando y sería que espera las noticias para subir. Sí, y en el GBP-USD es más grave el asunto porque hay todos los días hay noticias desde el día de mañana. Mañana hay noticias del IPC, hay noticias del PMI, hay noticias de tipo de interés también de Libra y hay noticias de tipo de interés de Estados Unidos. Entonces tiene fundamentales de sobra esta divisa para hacer lo que sea, o romper el hombro cabeza a hombro, o hacer el pullback, o regresarse tranquilamente. Entonces sí hay que esperarle muchísimo, o sea, y más que todo, yo al menos, yo no invertiría en esta divisa, o sea, esta divisa es la más atacada realmente del calendario económico. Sí, está bien fuerte. Ahorita está media estancada, pero sí está con probabilidades de que se quede ahí. Baje un poco más, pero no le veo realmente. Sí, o Estas sea, todas las últimas divisas horas van a está estar así, estancada. estancadas, hasta que salgan las noticias. Esto es normal, ¿no? No vayan a pensar que el mercado siempre es así, ¿no? Esto siempre pasa con tipos de interés, o sea, es como algo cotidiano, porque el mercado siempre tiende a estancarse antes de noticias muy elevadas. Entonces, ahorita lo que hay que esperar más bien es la noticia y que haya tendencia. Si nosotros nos fijamos justamente en Libra, estamos llegando a una base y esa base usualmente puede ser o un cambio de tendencia o una ruptura. Entonces es una de dos. No, realmente no se sabe a dónde va. Lo que le va a jalar al final el precio va a ser la noticia. Y en el caso de Libra, como vuelvo y les repito, aquí no solo le va a afectar el tipo de interés de Estados Unidos, sino también recuerden que esta semana hay tipos de intereses de Libra esterlina, tiene datos de la inflación y tiene datos de los PMIs. Entonces, realmente es una divisa, en este caso va a ser muy manipulada por los fundamentales y yo, de momento, en esta sí me mantendría al margen, a excepción del euro. El euro realmente es, en cambio, una divisa que no va a ser tan afectada porque la semana pasada ya lo fue. Entonces, esas son las grandes diferencias en las cuales deberíamos protegernos antes de invertir. Gracias. Pero se cumplió el hombro, cabeza, hombro. Así mismo. Ujú. Perfecto. Bueno, eso sería, estimados inversionistas. Les agradezco a ustedes por su tiempo. Vamos a la espera, no olviden, en tipos de interés siempre muy cautelosos, ¿ya? Cuando ya son otro tipo de noticias, ahí sí vamos a invertir, pero tipos de interés con cautela, generalmente uno observa el mercado, si hay entradas van a ser de muy corto plazo, ¿sí? Protegiendo siempre la operación y no nos queda más que esperar puntos clave. Insisto, puntos claves del euro, caída a la base para comprar. Oro, esperar a 40 para vender. Ahorita, si ustedes compran o venden, se van a quedar atrapados en el oro. Como pueden ver, está completamente enrangado. Entonces, no inviertan en este tipo de instrumentos que pueden hacer que pierdan su dinero. Y por último, en acciones, esperar que lleguemos a la base para comprar. Ese es el resumen. En la noche vamos a ver cómo se va a mover el mercado asiático. Obviamente vamos a hacer un pequeño vistazo de todos estos instrumentos, pero también vamos a añadir instrumentos asiáticos. Australiano, neozelandés, el yen japonés, a ver cómo reacciona. Y en función de eso vamos a trabajar. ¿Ok? Les agradezco por su tiempo. Cuídense mucho y ya saben. Dudas, inquietudes al grupo o personalmente por interno. Un fuerte abrazo. Chau. Gracias, José. Buen día con todos.